Bien, creo que sí, estamos microfonados. Bueno, pues soy Carmen Morán, profesora de literatura en esta casa, y tengo el deber de dar las gracias y el placer también de dar las gracias al Vicerrectorado de Comunicación y Extensión, a Carmen Vaquero, a todo su equipo, especialmente a Carmen Herrero. Les doy las gracias por contar conmigo y por tener siempre estas ideas maravillosas y además tan gustosas, ¿no? No es solamente trabajo, sino que creo que es ocio en el mejor sentido, en el sentido en que lo era para los romanos. Continuamos en estos encuentros dedicados a la belleza y creo que no había mejor lugar para hacerlos. Y en este segundo turno de la mañana vamos a contar con Felipe Santos, que es director del Instituto Cervantes en Múnich y anteriormente fue director del Instituto Cervantes en Bruselas. Él es periodista, crítico literario, teatral y musical. Colabora en revistas como Scherzo, The Objective. Ha sido director de comunicación del Teatro Real de Madrid. Es profesor en el Centro Villanueva de la Universidad Complutense. Ha impartido conferencias en la Fundación Juan Marc, en el Museo Guggenheim de Bilbao. Ha sido finalista del Premio Paco Raval de Periodismo Cultural por el artículo El miedo creador de Pina Bausch y nos va a hablar de la belleza esquiva. El título me parece una preciosidad. Pues muchas gracias, Carmen. Es un placer estar aquí hoy. Quería agradecer desde luego la invitación a la Universidad de Valladolid y bueno, este momento para mí también importante, que es telonear al gran Rafael Reig. Así que Bueno, me voy a lanzar yo solito al abismo. para ponerme nervioso y que salga mal. Me voy a lanzar yo solito al abismo. Igual me voy a poner demasiado serio porque luego, pues, como con Rafael todo está salpicado saludablemente por el humor, pues bueno, a lo mejor este asunto de la belleza seguro que nos terminamos riendo en esta mesa. Bueno, yo quiero empezar con un poema de Claudio Rodríguez. Además, en este lugar pues tan proclive precisamente a este concepto que hoy tratamos o que esta semana tratáis de desgranar aquí, y que dice así: ¿Cómo veo los árboles ahora? No con hojas caedizas, no con ramas sujetas a la voz del crecimiento, y hasta la brisa que los quema a ráfagas no la siento como algo de la tierra, ni del cielo tampoco, sino falta de ese dolor de vida con destino. Y a los campos, al mar, a las montañas, muy por encima de su clara forma los veo. ¿Qué me han hecho en la mirada? ¿Es que voy a morir? Decidme, ¿cómo veis a los hombres, a sus obras, almas inmortales? Sí, ebrio estoy, sin duda. Pues Don de la ebriedad fue un poemario que Claudio Rodríguez publicó y compuso tras largas caminatas por el campo. Fueron sus primeros poemas, como veis, guiados por una luz bastante misteriosa, y todo ese poemario trata de la belleza que acompaña al que camina, ¿no? Y al que contempla. Resulta bastante asombroso que estos poemas fueran escritos por alguien que contaba 18 años. Y que le dieron el Premio Adonais de Poesía de 1953. Pero ahí se hace explícito lo que hoy voy a tratar de desgranar. Quizá la empresa es demasiado importante, pero vamos a ver qué tal salimos del trance. En el canto séptimo, el propio Claudio termina con estas palabras enigmáticas. ¿Qué diferencia de emoción existe entre el surco derecho y el surco izquierdo? Entre esa rama baja y esa alta. La belleza anterior a toda forma nos va haciendo a su misma semejanza.
Pues la búsqueda de la belleza bien vale una vida. Nos lo enseña bien estos versos. Se trata de un camino que no parece tener final y del que tan solo somos capaces de perseguir un resplandor a lo lejos, detrás de la pendiente, como cuando caminamos. Cuando llegamos, pues nos damos cuenta de que el fulgor todavía viene de una colina mucho más atrasada, o de un horizonte lejano, de una vasta llanura. La belleza para Claudio Rodríguez, claramente influido por la poesía europea, como Hölderlin, por ejemplo, es un ideal, una aspiración que obliga a contemplarla mientras es consciente de su propia finitud. He querido plantearme en esta ponencia un espíritu similar al de Claudio Rodríguez, de descubierta. Entonces vamos a caminar como él, pues en busca de las huellas de quienes como él buscaron y contemplaron la belleza en el vasto campo de la cultura en español. No será muy exhaustivo porque es una empresa bastante inabordable. Esto se lo dejo a los académicos, que serán voces mucho más autorizadas que la mía, pero lo que aquí va, pues, es una selección personal y una reflexión personal. ¿Y por qué digo que la belleza es esquiva? Pues porque en el fondo nos evita, juega con nosotros. Yo creo que se sabe poderosa y nos muestra siempre lo que no esperamos ver. Unas veces por exceso y otras por defecto. Cuanto más la esperamos, menos aparece. Me recuerda a uno de los varios conciertos a los que he ido como crítico. Recuerdo una maravillosa cantante de ópera, no voy a decir el nombre, pero americana, muy buena. Y recuerdo cómo estábamos, pues en el patio de butacas, muy expectantes de ese momento en el que efectivamente empiezas a escuchar su voz, ¿no? Y recuerdo cómo administraba precisamente ese don que tenía, ¿no? Era como si llevara una cajita con un tesoro dentro, ¿no? Y entonces, en cuanto el aria le daba la oportunidad de iniciar una melodía, abría la cajita un poco y ¡pluf! Y cerraba. Y así es como nos iba administrando, como si fueran gotas, pues esa impresionante voz. Pues yo creo que es así como se nos manifiesta a veces la belleza, ¿no? Esquiva. Cuanto más lo pienso, además, me doy cuenta de que, bueno, de otro modo dejaría de tener ese halo de misterio fascinante y no haríamos cursos de verano como este. Una vez pensé además que faltaba un libro que hablara sobre el miedo a la belleza, que en el fondo también yo creo que nos asusta. Le tenemos temor porque no se deja manipular. Es decir, la antiguaya ilustrada, ¿no? Bien, verdad y belleza. Pues se nos revela siempre carente de utilidad, de valor material. Es fugaz, es difícilmente reproducible, no se puede consumir en masa sin que pierda una inequívoca identidad. No es un producto de consumo. Así que corre el riesgo de desaparecer como aspiración. Así que, ¿qué es hoy lo bello? ¿Dónde podemos encontrarlo hoy? Revisando mis notas para esta conferencia, encontré que durante el confinamiento que hemos pasado, había notado en mi cuaderno pues, algo sobre la belleza. Y me sorprendí a mí mismo porque digo, ¿qué hago yo escribiendo sobre la belleza en mitad del confinamiento? Pero es lo que vi en la televisión, ¿no? Yo no sé si se acuerdan aquellos días, ¿no? Yo creo que lo vimos todos en pocas semanas, desde que comenzó el confinamiento total hasta que los balcones empezaron a convertirse en improvisados escenarios y el viejo ideal griego de un teatro como parte de la polis, pues un teatro que participa en su destino, se hizo realidad de la manera más espontánea, ¿no? Y en ese aislamiento completo, pues nos dimos cuenta de que no podríamos vivir sin disfrutar de esa creatividad y de lo que provoca esa creatividad, ¿no? De la belleza o de incluso crearla, ¿no? Así que fue una explosión de creatividad que nos mostraba muy claramente la dependencia de nuestra especie con ella, ¿no?
La belleza, pues como los recuerdos o el sexo, solo pueden entenderse por el cerebro humano. Es esa máquina prodigiosa la que nos permite estremecernos ante un espectáculo visual, un sonido, la extraña magia de unas palabras encadenadas en un texto. Si se dice que el primer órgano sexual es el cerebro, también lo es el órgano creador de belleza. Porque la belleza no está ahí fuera. Más bien nos predisponemos a ella. Conecta con nuestros recuerdos y esas sensaciones que tuvimos del pasado. Al final lo que nos pasa es que nos reconocemos en ella, ¿no? Así que la percepción de la belleza para mí es diversa, depende de la experiencia personal y de la educación recibida. La neocorteza, como dicen los neurocientíficos, la compartimos todos los mamíferos. Es la parte del cerebro que ha creado además la capacidad para la belleza y el hombre es el único que la tiene. Así que sabemos por los recientes avances, sobre todo científicos, de la neurociencia, que la belleza se puede aprender a contemplar sin que se necesite establecerla como una categoría incuestionable. Nuestro cerebro en realidad data de una fecha mucho más anterior que la propia aparición del arte como sí. Por lo tanto, la percepción de la belleza procede del aprendizaje y del entorno cultural de cada uno y donde nacemos. Lo hacemos con 86.000 millones de neuronas y sus conexiones cambian constantemente. Cuanto más estimulan, pues mayor placer por la belleza generan. Y en definitiva la belleza es esquiva porque, voy a decirlo provocativamente, no existe. Es una percepción, un instante fugaz alumbrado por nuestras neuronas, que se hace esquivo precisamente por su propia dependencia de nuestra subjetividad, de las condiciones en que se encuentran nuestros sentidos en ese momento. ¿Y cuándo apareció la palabra belleza en el idioma español? Bueno, hay un diccionario de términos literarios internacionales del CSIC, hay una vasta entrada dedicada a la belleza, hecha por el profesor Álvaro de la Rica, que para el que tenga interés filológico en ello, se lo recomiendo vivamente, es un trabajo excepcional. Pero bueno, todo empezó con los griegos, como casi siempre. Así que partimos de la base de un concepto que nace polisémico, inasible, en un diálogo platónico que se llama Hipias Mayor, donde Sócrates lanza quizá una de las primeras definiciones. Lo bello es el placer obtenido por el oído y la vista. O sea que ya hay una dependencia de los sentidos, ¿no?, en esa primera definición. Siempre le ha colocado pues, entre el atributo dado a un objeto, a una persona, y luego la cualidad propia de las obras artísticas. Y en este mismo diálogo platónico vemos evolucionar a lo bello precisamente asumido a un objeto, a una persona o a una obra artística. Hasta incluso un concepto ya enteramente platónico que es lo bello en sí, que es que todo lo que es bello es bueno y justo a la vez, nada menos. Bien, resulta muy interesante ver el cambio que hubo entre la edición 22ª de la Real Academia Española y la 23ª sobre este vocablo. Porque en la primera sale belleza, efectivamente, como propiedad de las cosas que infunde en nosotros deleite espiritual. Existe en la naturaleza y en las obras literarias artísticas. Y en una segunda acepción define belleza artística como la que se produce de modo cabal y conforme a los principios estéticos, por imitación de la naturaleza o por intuición del espíritu. Y una tercera que habla de la belleza ideal, filosóficamente, claro. Principalmente entre los estéticos platónicos, dice, prototipo, modelo o ejemplar de belleza que sirven de norma al artista en sus creaciones. Bueno, pues en la última edición se reducen considerablemente todas estas acepciones en el vocablo belleza, como digo,
Y se deja la tercera acepción, que es la belleza ideal. Y sin embargo, todo este corpus inicial se va a lo que es lo bello, a la definición de bello, ¿no? Así que ya hay una primera, digamos, diferencia entre belleza y bello ya desde la propia concepción del diccionario de la Real Academia. Así que con este cambio quizá la RAE pues, le quita abstracción a la belleza, salvo para el término filosófico, y lo deja en belleza, cualidad de bello o persona o cosa notable por su hermosura. Y luego ya si nos vamos a bello encontramos este adjetivo que dice por la perfección de sus formas complace a la vista o al oído, acordaos de Sócrates, y por extensión al espíritu. Bueno, pues 400 años antes, en el Tesoro de la Lengua Castellana de Sebastián de Covarrubias, el término no se define como tal y solo se aluden a los orígenes latinos de la palabra belleza y a los toscanos de la palabra beldad, que es la beltá. Y solo hay dos entradas. O sea, en el Tesoro de Covarrubias, siglo XVI, estamos que no encontramos la belleza en ese tesoro y lo que encontramos es beldad y hermoso. Y la beldad definido como hermosura, por otro nombre belleza, del nombre latino belus, tomado del nombre toscano beltá. Y hermoso, definido como del latín formosus, forma, dícese de todo aquello que tiene tal compostura y agrado que deleita la vista y lleva tras de sí nuestro ánimo y nuestra voluntad. Pues estas serán las dos aproximaciones que van a estar presentes en toda la cultura en español desde esos años hasta hoy. Los trovadores del siglo XII, por ejemplo, van a tratar la belleza formal en sus cancioneros y la van a vincular al amor cortés, a la visión del amado amigo, ¿no? El amado bello. Hay varios ejemplos, además, en la poesía de Ramon Llull y de Ausiàs March. En el poema de Miocid, por ejemplo, lo bello se va a circunscribir a la acción del héroe. Y ahí va a buscar el receptor, es decir, quien lee la imitación del héroe, o quien escucha más bien, porque yo creo que lo que se hacía era escuchar. Y así a llegar hasta el Amadís de Gaula, las novelas de caballerías, donde ya encontramos pues, una fusión entre los ideales medievales y los renacentistas, ¿no? Aquí la belleza recupera el sentido metafísico que adquirió en la época romana y en la época griega, y se asume que las obras deben encarnar la belleza según un ideal de medida y de proporción. Y con esto nos vamos hacia Garcilaso de la Vega y las famosas églogas y los dos soliloquios bellísimos, ya empezamos a utilizar la palabra, que lloran por el amor de Galatea, el de Salicio, y por la muerte de Elisa, el de Nemoroso, ¿no? Pues la estancia sexta de las églogas, quizás la más famosa, lo voy a leer, que es precisamente un lamento por algo no precisamente muy... bueno, que es el abandono de Galatea. Y le dice, tu dulce habla, ¿en cuya oreja suena? Tus claros ojos, ¿a quién los volviste? ¿Por quién tan sin respeto me trocaste? Tu quebrantada fe, ¿dó la pusiste? ¿Cuál es el cuello que como en cadena de tus hermosos brazos anudaste? No hay corazón que baste, aunque fuese de piedra, viendo mi amada hiedra de mí arrancada, en otro muro asida, y mi parra en otro olmo entretejida, que no se esté con llanto deshaciendo hasta acabar la vida. Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. Y luego está el comienzo del soliloquio de Nemoroso, dirigido a la divina Elisa, ya fallecida. Divina Elisa, pues agora el cielo con inmortales pies pisas y mides, y su mudanza ves, estando queda. ¿Por qué de mí te olvidas y no pides que se apresure el tiempo en que este velo rompa el cuerpo y verme libre pueda, y en la tercera rueda, contigo mano a mano busquemos otro llano,
Busquemos otros montes y otros ríos, otros valles floridos y sombríos donde descansar y siempre pueda verte ante los ojos míos sin sobresalto a perderte. Pues aunque en realidad lo más ganado de esta producción de todos estos años provendrá de cierta subversión de géneros, como va a ocurrir con la Celestina y sobre todo con el Quijote. Aquí al vínculo entre belleza y amor se le va a añadir un realismo en el contexto en el que se mueven los personajes, como va a pasar en el mundo de los criados de Calixto y Melibea. Y luego, claro, nuestro Sancho, ¿no? El punto de apoyo de la novela en el mundo real, ¿no? En contraposición a la propia ensoñación de Don Quijote. Pues, ¿qué tiene de bello entonces el Quijote? Pues que Don Quijote, con su mirada, producto de la lectura de libros de caballerías, era capaz de cambiar lo grotesco y lo feo por algo bello y hermoso. Y todo en un mundo retratado por Cervantes, donde se jaleaba precisamente la bruticie y la anticultura. Qué actual suena esto, ¿no? Donde se busca una utilidad marginal y material a todo, el provecho propio, el engaño. Pues cuando la cultura entonces explica lo que no sabemos, nos explica, ¿no? Por eso la enorme ironía de Cervantes, que presentándonos a un loco que se consume, en realidad lo que nosotros queremos es alinearnos con el pensamiento del loco. Así que Cervantes, bueno, es cruel con Don Quijote, que también es una manera de ser cruel con uno mismo, de ajustarnos las cuentas por una vocación poco realista, tan poco provechosa para la vida. Así que por eso muchas veces en nuestra vida, donde hay molinos, siempre queremos ver gigantes, ¿no? En un extracto de la segunda parte, una duquesa se ríe de Don Quijote y cuestiona la existencia de Dulcinea. Ya sabéis, ¿no? Y él le responde, Dios sabe si hay Dulcinea o no en el mundo, o si es fantástica o no es fantástica. Y estas no son de las cosas cuya averiguación se ha de llevar hasta el cabo. Ni yo engendré ni parí a mi señora, puesto que la contemplo como conviene que sea una dama que contenga en sí las partes que puedan hacerla famosa en todas las del mundo, como son hermosa sin tacha, grave sin soberbia, amorosa con honestidad y agradecida por cortés, cortés por bien criada y finalmente alta por linaje, a causa que sobre la buena sangre resplandece y campea la hermosura con más grados de perfección que en las hermosas humildemente nacidas. Pues esto quizá es la mejor definición que podemos tomar como belleza. Haciendo una digresión quizá con el momento presente, tengo para mí que aquel personaje de la película de Sorrentino, La Grande Bellezza, Jep Gambardella, tiene bastante de este espíritu. Desde luego le aleja del quijotismo el cinismo que muestra en la pantalla, pero en el fondo a Gambardella, que quizá tenemos una idea reciente de la película, lo revela, querría rescatar un mundo que ya no existe. De hecho, Paolo Sorrentino, el director, cuando le preguntaron por él, lo que él dice es: el protagonista no escribe nada porque odia el mundo en el que vive. Como está convencido de que solo quiere escribir sobre la belleza, parece demasiado tonto que no escriba sobre lo que lo rodea para describirlo. En cambio, es exactamente lo opuesto, ¿no? Es precisamente por ese mar de tonterías y frivolidades por el que redescubre la belleza, como Don Quijote. Convierte lo grotesco en bello. Y como tiene esa maravillosa arma que es la palabra, va a ordenar ese desorden y escribirá otra novela. ¿Recuerdan al final lo que decía? Lo de siempre termina così, siempre termina así, con la muerte. Antes, sin embargo, estuvo la vida, escondida bajo el bla, 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 sepultada bajo la cháchara y el ruido, el silencio y el sentimiento, la emoción y el miedo, los demacrados e inconstantes destellos de belleza.
Vuelvo de la digresión y nos vamos a Quevedo. Y en el paso del 16 al 17, del Renacimiento al Barroco, germina un tema que acompañará a la belleza y al amor, que es la brevedad de la vida. No sé si se acuerdan del soneto, ¿no? Vivir es caminar breve jornada y muerte viva es, lico, nuestra vida. Ayer al frágil cuerpo amanecida, cada instante en el cuerpo sepultada. Nada que siendo es poco y será nada, en poco tiempo que ambiciosa olvida, pues de la vanidad mal persuadida anhela duración tierra animada. Llevada de engañoso pensamiento y de esperanza burladora y ciega, tropezará en el mismo monumento, como el que divertido el mar navega y sin moverse vuela con el viento y antes en que piense en acercarse, llega. Pues bien por las guerras, por los sentimientos de derrota o el antropocentrismo renacentista, este sentimiento de la brevedad de la vida aparece ya desde ese momento, ¿no? Y aquí hay que nombrar 3 novelas o 3 obras capitales, a mi entender, que son Los sueños del propio Quevedo, El criticón de Baltasar Gracián y El gran teatro del mundo de Calderón, el auto sacramental donde tiene un papel la hermosura. La hermosura aparece como un personaje del gran teatro, representa además a la hermosura humana, le dan como un ramillete de cristal, carmín, nieve, grana, y se muestra durante todo el auto sacramental como autorreferente, presuntuosa, indolente en el sufrimiento de los personajes menos favorecidos. Lo malo es que es condenada al purgatorio, pero bueno, es redimida posteriormente. Así que habrá que agradecerlo a Calderón. Hay unas palabras de La Voz, que es la voz del autor, que dice sobre hermosura, que en el alma eres eterna y en el cuerpo mortal flor. Bueno, y después de Quevedo, Gracián y Calderón, se abre el XVIII, ese siglo en el que siempre sobrevolamos y no acabamos de encontrar nada relevante casi en la cultura en español, salvo el caso de Feijóo, que hablábamos antes con Rafael. Pero claro, todo se nos va al XIX, a Bécquer, a Larra y desde luego a la generación del 98. Y luego ya vendrá la generación del 27 en el siglo XX, ¿no? Y este es un poco el recorrido donde podemos ver toda cuál es la evolución que ha podido tener este concepto, ¿no? Llegamos a la generación del 27 y por ejemplo, a Luis Cernuda, ¿no? Dime, hermosura, ¿por qué tu luz se mustia? Dime, deseo, ¿por qué te olvida el cuerpo? Dime, alma, ¿por qué tu luz se apaga? Alma, deseo, hermosura, son galas de las bodas eternas con la muerte, incolora, incorpórea, silenciosa. Pues toda la poesía de Cernuda se encamina, por lo tanto, a detener el tiempo, precisamente ante la venida de esa decrepitud que va a transformar o que va a hacer desaparecer lo hermoso, lo bello. Él dice en palabras antes de una lectura, dice, no solo lucha el poeta con su ambiente social, sino que asiste a otra lucha igualmente dramática, quizá más dramática aún, que son las fuerzas con quienes en este caso son invisibles. Para Luis Cernuda, el poeta intenta fijar el espectáculo transitorio que percibe. Y dice, cada día, cada minuto, al poeta le asalta ese afán de detener el curso de la vida tan pleno que a veces merecería ser eterno. Además de Luis Cernuda, hay otra escritora asombrosa, maravillosa, que es María Zambrano, que probablemente tiene uno de sus ensayos sobre la belleza, que se llamaba El vacío y la belleza. Y precisamente lo que hace María es vincular la belleza con un territorio vacío. Ella dice, y en vez de la nada, un vacío cualitativo, sellado y puro a la vez, sombra de la faz de la belleza cuando parte. Mas la belleza que crea en ese su vacío lo hace suyo luego,
pues que le pertenece, es su aureola, su espacio sacro, donde queda intangible. Aquí María nos sugiere pensar la belleza como vacío, como decía. La belleza contiene razón y sensibilidad, la belleza se manifiesta en la temporalidad del instante, pero luego subyace en el lugar de la plenitud del vacío, que se genera y se percibe en la diferencia entre el momento efímero en el que se alcanza la plenitud y el vacío de la realidad no bella. Es decir, que es todo, es su consecución y, como decía Claudio Rodríguez, lo anterior a la propia belleza. Y ya poco más me queda por mencionar de autores contemporáneos en la cultura del español, pero yo creo que no me voy a resistir a mencionar a Borges, desde luego, y a Cortázar. Borges, que bueno, lo que dijo es que lo importante era revelar la belleza y solo se puede revelar belleza que uno ha sentido, ha experimentado. Así que volcaba en el sentimiento bello precisamente una experiencia. Decía, tengo para mí que la belleza es una sensación física, algo que sentimos con todo el cuerpo. Acordaos de lo que os decía de los neurocientíficos, ¿no? Qué gran intuición los de muchos de estos escritores. Decía Borges, no es el resultado de un juicio, no llegamos a ella por medio de reglas. ¿Sentimos la belleza o no la sentimos? Y luego, en un programa de la BBC, llegará a decir algo que, bueno, es bastante optimista y lo voy a decir aquí para todos nosotros. Dice, al cabo de los años he observado que la belleza, como la felicidad, es frecuente, y lo es. No pasa ni un día en que no estemos un instante en el paraíso. No hay poeta, por mediocre que sea, que no haya escrito el mejor verso de la literatura, pero también los más desdichados. La belleza no es privilegio de unos cuantos nombres ilustres. Y para terminar, y dado que ayer estuvimos en un concierto de jazz o de jazz fusión, hay un concepto, desde luego, de la belleza en el cuento El perseguidor de Julio Cortázar. No sé si os acordáis de Johnny, el protagonista, ¿no? El artista, cuya música le permite escapar del tiempo práctico, ¿no? Le posibilita una escisión en la temporalidad que lo transporta a algo que podríamos llamar el tiempo verdadero. Y por eso lo escuchamos decir en un momento del perseguidor, eso ya lo toqué mañana. El no tiempo, ¿no? En un momento del perseguidor, Cortázar escribe, haciendo hablar a Johnny, ¿no? La música me sacaba del tiempo, aunque no es más que una manera de decirlo. Si quieres saber lo que realmente siento, yo creo que la música me metía en el tiempo. Y luego más adelante describirá uno de estos fenómenos, ¿no? De transmutación de Johnny, escuchando. Dice, Miles tocó algo tan hermoso que casi me tira de la silla. Entonces me largué, cerré los ojos, volaba. Bruno, te juro que volaba. Me oía como si desde un sitio lejanísimo, pero dentro de mí mismo, alguien estuviera de pie. No exactamente alguien. Mira la botella, es increíble cómo cabecea. No alguien, uno busca comparaciones. Era la seguridad, el encuentro, como en algunos sueños. Y bueno, quizá la tragedia del arte es que la belleza es un ideal que no se puede encerrar en una definición. Yo creo que su significado desborda pues, las costuras, ¿no? de las palabras. Lo insólito, lo excepcional dura poco, es esquivo. Y también hay que pensar que si dura demasiado, deja de ser magnífico. Así que nada, necesitamos la fe en la belleza. La belleza necesita creyentes para ser vista, condiciones, reposo, adecuación, contemplación. Pues que seamos capaces de retenerla, aunque solo sea un instante, como estos maestros. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Felipe. Creo que ha sido en un tiempo fugaz y no voy a decir esquivo, pero sí muy rápido, una condensación muy completa de la idea de la belleza. Yo pido Venía perdón a la cabeza academia. Pido perdón a la academia por los saltos que he dado y la poca profundidad que he añadido, pero... No, a mí me parece que es muy necesario hacer estas escalas rápidas y yo creo que para todos los que lo hemos oído ha sido muy útil. Me venía a la cabeza el verso de Fausto, detente instante, eres tan bello, que luego José María Álvarez convierte en detente, eres tan bella. Después habrá ocasión de abrir el diálogo,